Sí. Bien, entonces nos regresamos otro poquito. Les voy a volver a explicar. Miren, aquí está el ejemplo de la experiencia de aprendizaje. Y para que quede clarito, pues ustedes tienen que elegir una estructura, ¿sale? Yo elegí el hipocampo. Posteriormente, ustedes tienen que definir las funciones o las características principales en media cuartilla, tomando en cuenta que deben de presentar su información con los textos justificados. ¿Sale? Con un solo tipo de letra, que es normalmente es Times New Roman, y con el número 12. Ajá, después de que ustedes me describan esta estructura y me presenten su media cuartilla, van a tener que realizar el cuadro comparativo, tomando el ejemplo de la tabla que encuentran dentro del plan de trabajo. En la primera parte, pues les piden definir el plano coronal de la estructura, después el plano sagitario y el plano horizontal. Presentan la imagen de la estructura y al final sus fuentes bibliográficas. ¿Aquí tienen alguna duda sobre la experiencia de aprendizaje? No, ya. En esta ya quedó claro, ¿sale? Entonces ahora pues les vuelvo a abrir el documento. Déjenme ver dónde quedó el documento. Que es lo que me van a compartir dentro del foro de aprendizaje. Ya ustedes saben cómo es la estructura con la que estamos trabajando. Recuerden que tienen que presentar una introducción. Es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, dentro de la introducción, para las personitas que no han, pues sí, no han dado respuesta a las preguntas del caso de Sebastián, pues me lo van a tener que incluir, porque de verdad que la actividad integradora es todo es respecto al caso de Sebastián. ¿Sale? Entonces, para las personitas que no me han incluido las preguntas que encuentran debajo del incidente crítico, pues también, eso es lo primero que ustedes tienen que poner como introducción. ¿Sale? Entonces, después ustedes podrán, Gladys, dime, antes de que siga. Sí, entonces lo del incidente crítico es en el foro que compartimos con los compañeros. Foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento. Así es. Gracias. Bien, entonces seguimos que en la introducción para las personitas que no me compartieron lo del incidente crítico sobre el caso de Sebastián, pues que me lo pongan ahí, por favor. En el desarrollo, pues ustedes ya hacen esto que les estoy presentando, que identifican una patología o enfermedad que se derive de un daño cerebral. ¿Sale? Entonces me van a definir qué es esa enfermedad y me van a poner en la pregunta número, creo que es 4 o 5 más o menos del plan de trabajo, creo que es, pues me van a poner esa imagen. ¿Sale? Entonces, como conclusión, no olviden ponerme una reflexión personal. Todo debe estar redactado con sus propias palabras. Textos justificados. Utilicen, por favor, un solo tipo de letra cuando participen en el foro. Les estoy tomando en cuenta la información, aunque, pues, en una pregunta me pongan el tamaño de letra 20 o en el otro 10 y así. Entonces, ahorita sí quiero, como es casi la última actividad que vamos a tener, entonces sí quiero que tomen en cuenta lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, y al final las referencias bibliográficas, pero que todo tenga un orden de ideas, ¿sale? Que todo esté fácil para sus compañeros, que son los que leen básicamente la información. Para que ellos puedan entenderlo, deben de poner definiciones básicas. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? No. Respecto a los temas, tampoco, porque puedo regresarme y hacerles un recuento general de los temas. ¿Están seguros que todo quedó claro? Si quieren me puedo regresar y les puedo poner otra vez la presentación respecto a los planos para que quede mejor claro lo de la experiencia de aprendizaje. Para mí está bien. Gracias. Bien, No, sí entonces, está claro. sí. Aline acaba de llegar. Ella, estuvo en toda la sesión. Aline. Aline. No quiere hablar. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, ustedes saben que yo les voy a responder todas las dudas. Me mandan por correo la pregunta y yo se la respondo. ¿Alguno de ustedes quisiera apoyarme y que se quiera quedar conmigo para que pueda volver a grabar la sesión? Que tenga un poquito de tiempo y me pudiera apoyar.
para volver a dar la explicación de los temas, para que quede grabada y yo se los pueda compartir? Sí, sin problema, yo me puedo quedarme. Paola, muy bien, muchísimas gracias. Pues, para los otros les doy, pues cerramos esta sesión. Entonces, cualquier duda, ya saben, me mandan un correo y pues mañana se abre la unidad número 4, ¿sale? Y les comparto también por correo el plan de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan un excelente Muchas día. gracias. Gracias, maestra. Que estén bien. Hasta luego. Bien, Paola, voy a presentar otra vez las diapositivas, ¿sale? Y voy a dar la explicación desde un principio. ¿Me escuchas perfecto? Ya aquí ya no se escucha doble. No, ya se ve y se ve la... Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. La unidad número 4 es la llamada organización del sistema nervioso. Su objetivo es describir la organización y clasificación anatómico-funcional de los diferentes componentes del sistema nervioso para comprender su vínculo con diversos comportamientos. Mi objetivo para esta unidad es que ustedes pues sepan diferenciar los planos anatómicos, que son los 3 que les van a ayudar a realizar su actividad integradora. Vamos a comenzar con el primero, que es la división del sistema nervioso. El sistema nervioso primeramente es el encargado de controlar todos nuestros actos, tanto voluntarios como involuntarios o reflejos. Como lo vimos anteriormente, el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? En el sistema nervioso central, vamos a decir que este se encarga de recibir y procesar información. ¿Sí? Esta información es recibida a través de las terminaciones nerviosas. Y al final, Maestra, ajá, ¿quién está por perdón, aquí? soy Blanca. Dime, Blanca. Sí, ya me quedé. Una duda, ¿sí está grabando? Porque a mí no me apareció que esta sesión va a ser grabada. No sé si sí esté grabando. Permítame un momento, lo voy a checar. Es que estoy grabando por otro, sí, por otra aplicación. Entonces, déjenme checar. Denme un segundito para checar si sí estamos grabando la sesión. Ujú. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Creo que sí lo estamos grabando. Sí, sí aparece. Bueno, pues seguimos. ¿Sale? Entonces decimos que el sistema nervioso central es el encargado de recibir y procesar toda esta información que recibimos y esta información la recibimos a través de las terminaciones nerviosas y al final elaboramos respuestas correctas. ¿Sale? Este sistema nervioso central pues está formado por el encéfalo. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan qué es el encéfalo? Lo vimos en la unidad número 1. Sí, para Dulce, creo que es la primera vez que se une con nosotros, entonces le va a servir mucho toda esta explicación. Voy a tratar de compartirles información acerca de la primera, segunda unidad y de la tercera para que entienda un poquito más los temas que estamos tratando, ¿sale? Entonces, ¿alguien recuerda qué es el encéfalo? ¿Es parte del sistema nervioso central? Ujú. ¿Se encuentra en el cerebro? Muy bien. El encéfalo es el principal centro de control de nuestro organismo. ¿Sí? Este va a estar protegido por los huesos del cráneo. En pocas palabras, es una masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo y se distingue en 3 regiones principales, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, ¿sale? Entonces vamos con el siguiente, que es el sistema nervioso periférico. Este es el encargado de controlar y conectar al sistema nervioso central con nuestras extremidades y los órganos. Este a su vez se va a dividir, como ya lo habíamos visto anteriormente, en el sistema somático y en el sistema autónomo. El sistema somático es el encargado de la comunicación del cuerpo con el medio externo, es decir, nuestras funciones motoras, y el sistema autónomo es el que controla las respuestas o los actos involuntarios de los órganos internos, como son los intestinos, el hígado, los pulmones y el corazón. ¿Sí? Bien, Blanca, tú que ahorita estás participando mucho. ¿Recuerdas qué les expliqué acerca del sistema nervioso autónomo? Bueno, es aquel que actúa para relajarnos cuando
nos encontramos en algún peligro y para tomar una buena decisión para resolver dicho problema. Así es, muchas gracias. ¿Y por acá alguien que quiera participar respecto al parasimpático? Yo, profesora, del sistema autónomo nos mencionaba que la simpática es Paola, ya no te escuchamos. y la Paola, ya no te escuchamos. Es que creemos que está fallando tu internet. creo que sí. Bueno, ¿Me escuchan ahí? sí, ahí ya te escuchamos. Sí, ok. En el sistema nervioso autónomo nos mencionaba que la simpática es ponernos en alerta al cuerpo en una situación de peligro y la parasimpática es la que nos permite relajar al cuerpo para tomar la decisión, como bien lo mencionaba la compañera Blanca. Muy bien, así es, muchísimas gracias. Entonces, pues ahora vamos a dar paso al siguiente, que es el sistema nervioso y su organización. Dentro de el sistema nervioso, pues vamos a encontrar el encéfalo y la médula espinal, como ya lo habíamos dicho, y dentro del sistema nervioso periférico, pues este va a estar constituido por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos que se conjuntan con la médula. En la siguiente figura se muestran las secciones y los planos relacionados al sistema nervioso. Lo primero que vimos es lo que es la neuraxis. ¿Recuerdan qué es la neuraxis? ¿Cómo definimos a la neuraxis? Como el eje imaginario del cerebro. Así que es. viene de la cédula espinal al cerebro. Muy bien, es una línea imaginaria que también la podemos llamar neuroeje o neuroaxis. Y la vamos a describir como la parte del cuerpo que se encarga de coordinar y activar las funciones de nuestros órganos. ¿Sí? La vamos a trazar desde el cerebro hasta la médula espinal como se muestra en la imagen. Entonces, pues ahora se desprenden ciertas direcciones y planos anatómicos. El lado de frente es el rostral o anterior, ¿sale? Y la parte de atrás será el posterior. Los siguientes términos son ventral y dorsal. Dorsal, que significa espalda, y ventral, referente a vientre. Caudal, vamos a referirlo como a todas las partes del cuerpo que se encuentran o posicionan alejadas de la cabeza, como lo vemos a continuación. Y dorsal, lo que se encuentra arriba o más cerca de la cabeza. A todo esto les vamos a llamar términos direccionales. ¿Sale? Ahora vamos con los planos anatómicos. Vamos a definir a los planos anatómicos como las líneas imaginarias que cortan el cuerpo y sirven para localizar y describir las estructuras. Se les asigna el nombre de acuerdo al sitio anatómico, al órgano y a la región. Para poderles explicar y describir las diferentes estructuras que componen a todo nuestro cerebro, vamos a utilizar ciertos cortes, y estos son los 3 principales que les van a ayudar a su actividad integradora. Perdón, a su actividad de la unidad número 4. Para poderles explicar y describir esto, pues tenemos que definir cada uno. El primero es el coronal. Este es el corte que se divide, que divide a la frente y a la nuca. El segundo, que es el sagital, es aquel que divide al cuerpo en 2 mitades y es la parte derecha e izquierda. Y el tercero, que es el horizontal, es aquel corte que atraviesa el cerebro de forma paralela al suelo. Entonces, por acá, Dulce, ¿me escuchas? Sí. Ajá. ¿Pudieras definirme cada uno de estos planos? Así como lo estás viendo tú, dime qué es lo que ves en la pantalla respecto a estas imágenes. Dime, bueno, yo entiendo que el plano sagital es una línea imaginaria que... Pues yo entiendo que el plano horizontal es una línea que nos divide pues más que nada a la vista y parte de, bueno, que eso es lo que nos está explicando cómo se divide nuestro cerebro, ¿no? Y que la otra, el plano coronal es la mitad de la cara, que nos acaba de decir que es lo de enfrente de la cara, que es la parte del cerebro que maneja. Así es, pues vamos a dejarlo que es simplemente un corte que va a atravesar al cerebro.
¿sale? De forma paralela al suelo. Como nos dijo Blanca, es un corte horizontal. ¿Sale? Y la siguiente parte, ¿qué es el plano coronal? Pues igual la mitad del cuerpo que nos divide, ¿no? ¿Y cómo lo divides ahí? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está dividido el cerebro? ¿Cómo lo Como la estás mitad cortando? como la mitad de la cabeza, de la cabeza que abarca toda la cara. Bien, lo podemos dejar, que es el corte que divide a la frente y a la nuca. ¿Sale? Para que te quede Ok. claro. Sí. Ujú. Entonces, el siguiente, que es el plano, ¿en cuál nos quedamos? Es el plano sagital, ¿verdad? Ajá, el que sigue es el plano sagital. Ujú, ese Que es. sería, es decir, la mitad de nuestro cuerpo, lado derecho y lado izquierdo. Muy bien, sí, perfecto, muchísimas gracias. Pues ahora decimos que alrededor del cuerpo y de la médula espinal existen unas capas protectoras a las que vamos a denominar, ya se los había explicado, tenemos aquí a Itzel, ¿cómo vamos a denominar a esas capas que protegen a la médula y al cerebro? Paola, dime. Son las meninges, Así es. llamadas meninges. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a definir cada una de estas meninges. Son 3 en especial. La primera, que es la dura madre, la segunda, aracnoides, y la tercera, pia madre. ¿Sale? La primera, que es la dura madre, es una de las meninges más duras y resistentes. Van a ayudar a nuestro cerebro a conservar su forma y consistencia. ¿Sale? Esta capa protectora contiene venas que recogen la sangre utilizada por el cerebro y la devuelven al corazón. La segunda, que es aracnoides, es una capa de menor grosor y la vamos a encontrar en los espacios por donde transita el líquido cefalorraquídeo. Es una pared protectora del sistema nervioso central. Y la última, que es la pía madre, es la membrana más interna y delgada. Esta va a estar en contacto con el tejido nervioso y en ella encontramos los vasos sanguíneos. ¿Sale? Entonces, pues ahora vamos a seguir con los ventrículos, que son estas partes. Son cavidades, ¿sí? Que estas van a estar conectadas entre sí en el interior del encéfalo. Dichas cavidades o ventrículos están llenas de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Este líquido es rico en vitaminas, en glucosa, en hormonas, en aminoácidos y en glóbulos blancos. Va a ayudar al sistema nervioso a que siempre esté oxigenado y nutrido. Su función es la protección del cerebro, ¿sale? Entonces, a ver por acá, vamos a ver si Blanca está poniendo atención. ¿Qué son los ventrículos cerebrales? En una sola palabra. ¿Son cavidades craneales? Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos por acá a Yunavi. Yunavi, ahora sí, quisiera participar. Sí, maestra. Ajá. Ahorita comenté que el líquido tiene varias cositas, ¿sí? Que van a ayudar a que el cerebro esté bien oxigenado y nutrido. ¿Cuáles son esas cositas que contiene este líquido cefalorraquídeo? No, maestra, esa sí no lo escuché, no de los demás, pero esa sí no. No te preocupes, lo volvemos a decir. Por favor. Bien, pues dichas cavidades o ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo o también llamado cerebro espinal, ¿sale? Este líquido es rico en vitaminas, en aminoácidos, en glucosa, en hormona y en glóbulos blancos. ¿A qué nos va a ayudar este líquido? A que el sistema nervioso siempre esté bien oxigenado y nutrido, ¿sí? Su función es la protección del cerebro. Entonces, Yunavi, ¿cuál es la función? Que tiene su líquido cefalórico, bueno, cefalíquido, y que ayuda a la glucosa, a las hormonas. ¿Y cuál otra me había dicho, maestra? ¿Cuál es la función de los ventrículos cerebrales? Que le ayuda a tener una mejor función. Proteger al cerebro. Bueno, sí. Bien. Proteger al cerebro para que tenga una buena función, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto? Dime. Era en glucosa, en hormonas, ¿y qué más? No te escuché, es que se cortó. ¿Me lo puedes volver a repetir? Es que había dicho que también estaba
comprenda o con glucosa, con hormonas, y ya no alcancé a escuchar la otra que era requesitan que Muy bien. Estas cavidades o ventrículos están llenas de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, ¿vale? Este líquido es el que contiene glucosa, vitaminas, hormonas, aminoácidos y glóbulos blancos, ¿vale? Este líquido es el que va a ayudar al sistema nervioso a que siempre esté bien oxigenado y nutrido. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, gracias, maestra. Muy bien, de nada. Pues entonces, ahora vamos a con la siguiente, que es la estructura del cerebro. Para poderles explicar y describir las diferentes estructuras que van a componer a nuestro cerebro, pues vamos a utilizar diferentes cortes cerebrales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. A ver, otra pregunta, ¿cuáles son estos cortes o planos que ya mencionamos anteriormente? Y les comenté, tenemos aquí a Luis. Luis, ¿cuáles son esos cortes de los que platicamos hace un momentito? Son 3 básicos. Luis, ¿sí me escuchas? Sí, profesora, que apenas voy conectando. Muy bien. Paola, ¿tú pudieras explicarle a tu compañero cuáles son estos 3 planos que va a utilizar para su actividad de la unidad número 4? Los planos del corte cerebral serían los planos horizontal, que es el cerebro que está dividido de la nariz hacia la nuca, y el plano coronal, que es que divide la frente hacia atrás de la nuca, y el plano sagital, que divide el cuerpo a la mitad de la nariz del lado izquierdo y lado derecho. Muy bien, muchísimas gracias. Luis, me voy a regresar un poquito para que veas esta imagen, ¿sale? Estos son los cortes cerebrales. El primero, que es el plano horizontal, el segundo plano coronal y el tercero plano sagital. ¿Sí? ¿Cómo puedes definir tú a cada uno de estos planos? ¿Sale? Viendo la imagen, ¿cómo me puedes describir cada uno? Comenzamos con el plano horizontal. El corte se va de la nariz hacia arriba, el primero. Ajá, que es el horizontal, es aquel corte que va a atravesar al cerebro de forma paralela al suelo. ¿Sale? El segundo, ¿cómo lo ves tú? El plano coronal. Que sería de la parte de lo que es el centro de la cabeza hacia atrás. Ajá, es decir, que es el corte que va a dividir la frente y la nuca. Muy bien. ¿Y el tercero, qué es el plano sagital? El tercero sería a la mitad de lo que es la cara se divide por un lado izquierdo, bueno, del centro de la cabeza hacia un lado izquierdo, y el otro sería del centro hacia el lado derecho. Muy bien, es para dividir, es un corte que va a dividir en 2 mitades al cerebro para identificar el lado derecho y el lado izquierdo. Muchísimas gracias. Entonces, Luis, ¿queda claro lo de los cortes cerebrales? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, pues vamos a seguir con, esta es una tabla que les estoy presentando que van a encontrar dentro del contenido de la unidad. Aquí se pueden observar las diferentes estructuras que componen el cerebro y sus divisiones correspondientes. Les voy a explicar más o menos la división de cada uno y el ventrículo. ¿Sale? La primera, que es el cerebro anterior, contiene 2 ventrículos. El primero es el lateral y el tercero. Se subdivide en el ventrículo lateral entre el encéfalo y el segundo, ventrículo, llamado tercero, se subdivide en diencéfalo. ¿Sí? El telencéfalo, a su vez, se divide en 2 estructuras, que es la corteza cerebral, corteza cerebral, ganglios basales y el sistema límbico. Y el diencéfalo con 2 estructuras, que es el tálamo y el hipotálamo. El siguiente, que es el cerebro medio. Su ventrículo es llamado acueducto cerebral. Su subdivisión es el mesencéfalo, y el mesencéfalo se divide a su vez por 2 estructuras, que es el tegmento y el tectum. Y el tercero, que es el cerebro posterior, con un ventrículo llamado cuarto. Se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Y el metencéfalo contiene 2 estructuras, que es el cerebelo y el pons, y el mielencéfalo, la médula oblonga. ¿Sí? Pues ahora les voy a explicar
lo que son los hemisferios y lóbulos cerebrales. Vamos a decir que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios conectados entre sí. ¿Sí? Cada hemisferio se compone de 4 lóbulos. El primer lóbulo es el frontal, el segundo parietal, el tercero temporal y el cuarto occipital. ¿Sale? Entonces, pues les voy a explicar ahorita un poquito del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se va a relacionar con la parte verbal de la comunicación. Se va a encargar de las funciones racionales, de las operaciones matemáticas, de la lógica y principalmente de la escritura y la lectura. Y el siguiente, que es el hemisferio derecho, es el encargado de controlar, de percibir y de expresar nuestras emociones. También se va a encargar de la intuición y de recordar ciertas cosas que nosotros percibimos del ambiente en el que nos estamos desarrollando, como pues las voces y algunos de los rostros de personas que nos, ¿cómo se llama? Que vemos pues a lo largo de nuestra vida o de nuestra experiencia. Y principalmente es el encargado de la creatividad y de la imaginación. ¿Sale? Luis, ¿tienes alguna duda acerca de los hemisferios y los lóbulos cerebrales? Luis, ¿sí tienes alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues entonces, bien. Bueno, pues entonces seguimos con las partes principales del cerebro. Luis, quiero que pongas mucha atención en estas partes del cerebro porque vas a tener que elegir alguna de estas partes para que puedas resolver o responder las preguntas que se presentan dentro del plan de trabajo y que tienes que compartir en el foro de reforzamiento del aprendizaje. ¿Sale? Entonces, pues vamos con el último tema, que es la barrera hematoencefálica. La vamos a definir como una red, ¿sale? Esta red es una red de vasos sanguíneos y tejido. Se compone de células que se unen. Su función principal es evitar que las sustancias dañinas penetren en el encéfalo. Cierta barrera va a impedir que el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno pasen al encéfalo, ¿sale? Como conclusión, pues nosotros tenemos que estar en un constante equilibrio, ¿sí? En 3 factores principales, que es en lo físico, en lo psíquico y en una relación armónica con el medio. Esto nos va a permitir hacer un uso pleno de nuestras facultades. Todos los seres humanos, pues tenemos mecanismos de defensa, tanto físicos como psíquicos, que se ponen en marcha para alcanzar una adecuada adaptación al medio como para reaccionar frente a las posibles agresiones. Quiero preguntar aquí a Dulce. Dulce, ¿tú reaccionas de la misma manera dentro de tu ámbito laboral, dentro de tu familia o dentro de la escuela? ¿Tú actúas de la misma manera en esos ambientes? No, ¿Por qué crees que actuamos de esa manera? ¿Por qué crees que nosotros actuamos de diferentes maneras? Esto va a depender del lugar en donde nosotros nos encontremos. ¿Por qué crees que pasa eso? pues yo creo que tiene que ver mucho la confianza, ¿no? El cómo te sientas libre o en libertad de expresar tal como eres. Así es. En unidades anteriores, ¿sale? Pues nosotros tomamos en cuenta lo que son las células del sistema nervioso, que si no hay un buen funcionamiento de estas células, pues entonces comenzamos a presentar algunas enfermedades o patologías que van a dañar toda la función pues, de nuestro cuerpo. Y entonces, este daño en estas 2 células, ahorita les voy a preguntar cuáles son estas 2 células, pues van a ocasionar que nosotros, pues, pues nos veamos dañados físicamente, ¿no? Y que los demás lo observen. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuáles son esas 2 células que conforman al sistema nervioso? ¿Alguien quiere participar? Paola, ¿tú lo recuerdas? Paola, ¿sí me escuchas?
No me escuchas. Bueno, les voy a comentar para los que se quedaron aquí que no estuvieron en las primeras unidades. Paola, dime, Paola. ¿Recuerdas cuáles son esas dos células que conforman el sistema nervioso? Ay, Paola, no te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono. Luis, ¿tú sí me escuchas perfecto? Luis, Dulce, ¿tú me escuchas? Yo sí, maestra. Ah, muy bien. Es que creí que era yo la que estaba teniendo como interferencia, pero creo que no. Bueno, les voy a comentar. Para ustedes que no estuvieron en sesiones anteriores, les voy a comentar rápidamente o les voy a dar un repaso general de lo que hemos estado viendo, ¿sale? Entonces les voy a explicar que existen dos tipos de células que componen al sistema nervioso. La primera es la neurona. Estas son pequeñas mensajeras del cuerpo. Son las encargadas de transportar los impulsos nerviosos. Y el segundo tipo de célula es la célula llamada glía o neuroglía. Estas son células guardianas. Su función principal es actuar como un tipo de soporte de nuestras neuronas. Van a participar en el desarrollo y les van a proporcionar alimento e incluso les van a ayudar a recuperarse cuando han sufrido de alguna lesión. ¿Queda claro hasta aquí? Dulce, ¿cuáles son esas dos células? La neurona y la neuroglía. Ajá, también llamada glía. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a decir creo que tampoco has compartido tu actividad de la unidad 2, ¿verdad? No. Bueno, pues entonces te voy a explicar un poquito. Te voy a explicar un poquito por qué tienes que presentar un esquema acerca de las 4 regiones principales de la neurona. Te voy a explicar brevemente cuáles son esas 4 regiones para que tú puedas hacer tu esquema y lo presentes, ¿sale? Las 4 regiones principales es el cuerpo celular o soma. Este contiene el ADN. Se conforma por el núcleo y dentro del núcleo vamos a encontrar algunos organelos, como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y las mitocondrias. El segundo, que son las dendritas. Estas van a ser ramificaciones que actúan como receptores, en pocas palabras, son las antenas de la neurona. Estas son las que reciben la información. Y el tercero, o la tercera región, es el axón. Es un tubo largo y delgado. Este se va a encargar de transmitir toda esa información a otra neurona. Esta señal va a correr a través de ese axón o de ese tubo largo y delgado hasta llegar a sus terminaciones y de ahí es en donde se va a liberar dicha información. ¿Sale? Y que el cuarto, que son los botones terminales. Esta es la parte externa del axón. ¿Sí? Aquí se van a almacenar los neurotransmisores en paquetes de burbujas que se llaman vesículas. Cada burbuja se dirige al final de la neurona y revientan dando paso a la sinapsis. Entonces, te voy a decir que la sinapsis es simplemente la unión de una neurona a otra. ¿Sale? ¿Cuáles son las 4 regiones principales de la neurona, Dulce? Te las acabo de mencionar. El cuerpo, las dendritas, el axón y los botones, creo, ¿no? Ajá, muy bien. El primero es el cuerpo celular o soma. El segundo, las dendritas. El cuerpo celular. Ajá. El tercero, el axón. Las dendritas. Ajá. Y el cuarto, los botones terminales. El axón. Ajá. Y el cuarto, los botones terminales. Muy bien. Paola, ¿quieres decirme algo? Ya, es que ahora sí ya se escucha mi... Ahora sí, porque no te escuchábamos nada. Ajá, le estoy explicando a tu compañera Dulce, porque ella no ha compartido sus actividades, entonces le vamos a dar oportunidad de que pueda, pues, compartir esas actividades para que pueda tener, pues, una evaluación, ¿no? Y que no pierda, pues, el curso. Vaya, entonces explicábamos acerca de las 4 regiones principales de la neurona. ¿Tú recuerdas cuáles son esas regiones principales? Sí, el soma, que es... Dime las 4 nada más, en una sola palabra. Sí, es el soma, dendritas, axón y botón terminal. Muchísimas gracias. Así es. Entonces, pues decimos que la sinapsis es la unión entre los botones terminales de la neurona emisora y la dendrita de la célula receptora. Esta es la manera en la que se comunican una neurona a otra, ¿sí? Y se transmite una información. ¿Todo bien hasta aquí, Dulce?
Sí, maestra. Muy bien, pues en la unidad número 3 vimos un poquito acerca de lo que son los tipos de neuronas. Existen una infinidad de tipos de neuronas, pero te voy a comentar pues algunas. Por su forma, encontramos a la neurona piramidal, estelar, de cesta o de canasta, ¿sale? Así se divide la neurona por su forma. Tenemos otra que se divide por su polaridad. Es neurona unipolar, bipolar y multipolar, ¿sale? Y por sus características, estas van a depender de la forma y la naturaleza de las dendritas. Vamos a encontrar células isodendríticas, idiodendríticas y alodendríticas. Esta información te la compartí también por correo. Comparto la sesión de cada unidad por correo, ¿sale? Ahí puedes encontrar toda esta información que yo te estoy compartiendo. El análisis funcional de la neurona, en esta parte pues mencionamos 3 principales, que son las neuronas motoras, sensoriales y las interneuronas. Las motoras son las encargadas de recoger la información. Las sensoriales son las receptores y esta información la llevan al sistema nervioso. Y las interneuronas son las que se ayudan a que se comuniquen unas neuronas con otras. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de lo que es el impulso nervioso. Es una señal eléctrica. Eso es lo que tú debes de saber, que el impulso nervioso es una señal eléctrica que se va a expandir a lo largo de una superficie de la neurona. Y se dará una comunicación. Y esta comunicación, como ya lo dijimos antes, pues se va a denominar sinapsis. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, maestra, gracias. Baja. Bueno, pues te voy a comentar qué es lo que va a pasar si existe un desequilibrio o falla en un neurotransmisor. Esta es una actividad que tú debes de compartir en esta unidad que hoy damos cierre a esta unidad, que es la unidad número 3. Tú debes compartir información acerca de una patología que se derive dentro de la experiencia de aprendizaje, es de una patología del mal funcionamiento de la neurona. Tienes que elegir una patología o enfermedad y vas a describir sus características principales y tienes que compartir un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Organizador gráfico. Un organizador gráfico. También en el mensaje que les mandé el día de hoy, ahí lo puedes encontrar y puedes tomar ese ejemplo para que compartas, completa tu actividad. Y segundo, en el foro de reforzamiento del aprendizaje, pues tú tienes que tomar una patología, pero que se derive del desequilibrio o falla en los neurotransmisores. ¿Sí? Algunas de estas enfermedades te las voy a comentar para que puedas elegir alguna de ellas. Es la esquizofrenia, el autismo, la depresión, la ansiedad, la epilepsia y las ataxias. ¿Sí? Estas patologías dependerán de la región cerebral que se encuentre afectada. Tienes que responder las preguntas que encuentras dentro del plan de trabajo, ¿sale? Pero respecto a los neurotransmisores, esto es dentro del foro de reforzamiento de aprendizaje de la unidad número 3. ¿Tienes alguna duda, Dulce, hasta aquí? Tengo que escoger una de las enfermedades, bueno, de las que me dijo, y sobre eso sería en la actividad 3, en el foro de integración, ¿no? Ajá, sí, en el foro del aprendizaje. Ajá, en la experiencia de aprendizaje tienes que compartir el organizador gráfico, pero de una patología del mal funcionamiento de la neurona, ¿sale? Y en el siguiente es del mal funcionamiento de los sistemas de neurotransmisión. Toda redacción debe de ser con tus propias palabras, ¿sí? Llevando una estructura, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sale? Y también debes de tomar en cuenta el caso de Sebastián. Las preguntas las tienes que resolver. Esas preguntas las encuentras dentro del contenido de la unidad. Cuando tú ingresas al contenido de la unidad, tú le das clic, ahí te aparece toda la información y debajo encuentras la pregunta. También lo vas a encontrar en el plan de trabajo, como te lo muestro a continuación. Mira, tú lo ves aquí arribita. El problema prototípico es el mismo para todas las unidades, ¿sale? Y el incidente crítico es el caso de Sebastián. Aquí viene la pregunta que debes de responder, es ¿por qué es importante conocer la organización del sistema nervioso y su relación con el comportamiento humano?
¿Sale? Ese es lo primero. Eso lo puedes ingresar en la introducción. El segundo, pues el objetivo, que se los digo en cada unidad o en cada sesión. Y una definición básica de los temas que les di a continuación anteriormente. Y aquí empezamos con la actividad, que es la experiencia de aprendizaje. ¿Sale? Tienen que elegir una estructura que les llame la atención. Sí, pero respecto a la estructura o la división del cerebro. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, maestra. Sí, está bien, maestra. Muy bien. Entonces debes de presentar media cuartilla de información con el nombre de la estructura que tú elegiste y sus funciones principales. Y después tienes que realizar este cuadro comparativo, ¿sí? Que contemple los tres planos corporales que acabamos de ver, que es el sagital, el coronal y el horizontal. Debes de presentar una descripción acerca de cada plano, presentarme tu imagen y las fuentes de consulta. ¿Sale? Esa es la primera actividad y posteriormente pues la subes a la plataforma. Y la siguiente, que es dentro del foro de reforzamiento, tienes que elegir una enfermedad o patología que se derive de una lesión cerebral. ¿Sale? Y es lo mismo, tienes que responder estas preguntas, pero la pregunta en donde dice cuál sería... no, ¿cuál era? En esta. ¿Cuál es la descripción anatómica y funcional de la estructura o región dañada? Es en donde les comentaba que podían tomar este ejemplo, mira. Aquí hay un daño cerebral por un traumatismo. Me tienes que definir lo que es la enfermedad que tú elegiste. En este caso, esta es una lesión física funcional del contenido craneal que se produce por un golpe brusco. Es una herida adquirida en el cerebro, ¿sí? Causada por una fuerza física externa que deriva en una capacidad funcional total o parcial o un impedimento psicosocial que va a afectar adversamente al rendimiento de la persona. ¿Sí? Tú lo tienes que hacer en media cuartilla. ¿Sale? Y posteriormente me tienes que presentar una imagen acerca de la región del cerebro que se encuentra dañada respecto a la enfermedad que tú elegiste, como se observa a continuación. Lo puedes hacer a mano o me lo puedes compartir, ¿no? Buscas en una fuente confiable la imagen y me la presentas, sin olvidar que debajo pues tienes que ponerme tu fuente de consulta. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, maestra, está bien. Paola, Esta es la unidad 3, ¿verdad? No, esta ya es la unidad 4. Inicia el día de mañana. La unidad 3, ok. Ajá, la unidad 3 se cierra el día de hoy. Hasta las 11:59 pueden compartir su actividad. Sí, esta ya es de la unidad Ok, 4. está bien. El día de mañana se abre la unidad, te comparto el plan de trabajo y ya puedes compartir tu actividad. La fecha de cierre de esta unidad también aparece aquí en el plan de trabajo. Déjame checar. Aquí aparece también. Iniciamos el día de mañana, que es 5 de octubre, y se cierra el 16 de octubre. ¿Sale? Entonces todavía tienes un buen tiempo para subir tus actividades. Quiero que me subas tus actividades pues lo más sencillas posibles. Sí, yo te lo voy a tomar en cuenta. Tal vez no voy a poder tomarte en cuenta pues del 0 al 100, ¿no? Porque espero que no te falte información. ¿Sale? Porque te lo estoy explicando pues ahorita. Pero lo que yo quiero es que tú tengas una calificación para que no pierdas pues todo el curso, vaya, ¿no? Sí, maestra, está bien, muchas gracias. Bien, entonces, ¿tienes alguna duda? Pues lo podemos checar en este momento. No, maestra, creo que ya estoy agarrando ahí. ¿Sí? ¿Has participado en algún foro? Me parece que nada más participé el primero de la presentación, nada más. Y creo que me equivoqué donde tenía que poner la tarea, no lo sé. La verdad es que no me he fijado, pero creo que sí participé en el primero nada más. Ajá, muy bien. Pues entonces vamos a terminar. Bueno, voy a dar una conclusión respecto al funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso, pues como decimos, es el encargado de controlar todos nuestros actos, ¿sale? Ya sea voluntarios o involuntarios o reflejos. Los movimientos voluntarios son los que deseamos realizar, como por ejemplo, pues escribir algo, ¿no? Primero pensamos que queremos escribir
y luego realizamos ese acto a medida que el cerebro envía impulsos a través de los nervios hasta las manos y pues realizamos esa actividad. Estos impulsos fijan la mano y controlan un desplazamiento a lo largo de la hoja. Por el contrario, reaccionar ante un pinchazo o un acto involuntario o acto reflejo, pues vamos a imaginar que accidentalmente nos picamos con una aguja. Inmediatamente los receptores allí ubicados reciben el estímulo y envían unos impulsos a través de nuestras neuronas sensoriales hasta la médula espinal. En este punto, las neuronas de asociación se ocupan de cambiar el impulso de las neuronas sensoriales en impulsos de neuronas motoras. Estas envían impulsos nerviosos a los músculos de la mano para que se deslice fuera del alcance de la aguja, básicamente. Todo esto sucede en una velocidad increíble, ¿no? Entonces, pues eso es el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, pues, no olvides que debes de presentar o deben de presentar una introducción, un desarrollo y una conclusión y al final tus fuentes de consulta, ¿sale? Porque sí va a repercutir en tu calificación si no me compartes tus fuentes bibliográficas. Toda información la debes de redactar con tus propias palabras a manera de que tú comprendas la información o lo que estás investigando, ¿sale? No olvides retroalimentar los aportes de 2 de tus compañeros. Tienes que compartirles información que sea de ayuda para que ellos también complementen su actividad. ¿Sale? Ok, está bien. Entonces decimos que si en nuestra salud existe un desequilibrio entre los 3 factores que ya les había mencionado, que son los físicos, los psíquicos y el social, vamos a definir a la patología o enfermedad como una ruptura de este equilibrio, ¿sale? Que se va a producir cuando un factor interno o externo sobrepasa nuestra capacidad de adaptación. Entonces, por eso es, si nosotros no estamos en un equilibrio en esos 3 factores, pues entonces pues vamos a desarrollar ciertas patologías, ¿sale? Entonces son patologías que tú vas a aprender a lo largo de estas unidades, ¿sale? Entonces pues todavía tienes tiempo de compartir actividades sencillas, yo te las voy a tomar en cuenta. Entonces cualquier duda, cualquier cosa que, pues en la que te atores, me mandas un correo y yo te voy a estar respondiendo con gusto, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias. Muy Gracias por su bien. tiempo. Muy bien, pues entonces, pues aquí cerramos la unidad. Agradezco a Paola por haberme dado el tiempo. Sí, el tiempo. Entonces, pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión y les estaré mandando la liga, por favor, para que se unan. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a usted, maestra. Que estén bien. Cuídense mucho. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Igualmente, hasta luego.